Y las causas adquiridas son las que van a ocurrir después del nacimiento. Estas causas van a actuar en el tiempo. Ese tiempo va a poder ser pre o postnatal, continuo o intermitente, y a su vez va a poder actuar a distintos niveles. Entonces, esas causas actúan en el tiempo sobre los tejidos, de forma primaria y de forma secundaria. Van a poder actuar sobre tejido neuromuscular, sobre dientes, sobre huesos y también sobre los tejidos blandos. Entonces, esas causas actúan en el tiempo sobre los tejidos y nos van a producir un resultado. Esos resultados pueden ser únicos o pueden ser combinados. ¿Entre qué? Entre malformaciones, maloclusiones o displasias óseas. Bueno, nosotros lo habíamos subido a TikTok y le habíamos agregado un par de cositas más, pero lo había hecho Mela en el suyo, entonces como no lo pudo reproducir, está así. Bueno. Después cuando se resuelva lo pasa al grupo, no sé cómo se puede compartir eso. Bueno, ahí vemos si podemos compartir el link de ese video. Claro. El link del que está completo. Pero está... Sí, o sea, le habíamos agregado, era más que todo como un título y salía que estaba subido en TikTok y todo eso. Ah, bien. Perfecto. Bueno, el segundo grupo tiene que hacer un cuadro. A ver. Sí, profe, ahí presento la pantalla. Bueno. ¿Se está viendo? Sí, Nati. Ah, genial. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre grado de movilidad lingual y longitud de lengua libre. Esto lo teníamos que basar según la tesis de la doctora Damiani, que es la titular de la cátedra, si no me equivoco. Esta es la tesis y ahí está el link por si lo quieren ver, está muy bueno. Y teníamos que hacer la infografía sobre el grado de movilidad. Bueno, salía muy chiquitito, entonces lo dividimos. Bueno, el grado de movilidad 0, que es la normalidad, es en paciente que se realiza una apertura máxima y puede elevar la punta de la lengua hasta contactar el paladar por detrás de los incisivos superiores, estando los maxilares en apertura bucal máxima. Ay, perdón, me equivoqué. Ahí está. El grado 1 es que la punta de la lengua recorre las 2/3 partes de la distancia entre los incisivos inferiores y el paladar. El grado 2 es que la punta de la lengua llega hasta media trayectoria entre los incisivos inferiores y el paladar. El grado 3 es la punta de la lengua que sobrepasa ligeramente los incisivos inferiores. Y el grado 4 es una anquiloglosia total, que la punta de la lengua no logra realizar movilidad normal y se encuentra muy limitada. Bueno, después tenemos la longitud de lengua libre, según Flotrop. Sí, Lo que hace él es medir con un calibre desde la punta. ¿Cómo, profe? No, te decía el apellido, ¿cómo se lee? Lawrence Kotlow. Bueno, mide con un calibre desde la punta de la lengua que... Ah, Lawrence. ¿Y el apellido? ¿Cómo se pronuncia? Ahí te digo. Kotlow. Kotlow, no sé si se escucha. Kotlow. Bien. Entonces, sí. Entonces, él medía con un calibre desde la punta de la lengua que va a ser del límite entre la lengua de papilada con la papila dorsal, hasta donde el frenillo lingual concluye con su inserción. Entonces,
los iba a clasificar del tipo del 0 al 4. No sé, la otra diapositiva. Ahí está. En donde el tipo 0 era el clínicamente aceptable con una longitud de lengua libre mayor a 16 milímetros. El tipo 1, una anquiloglosia media con una longitud de lengua libre de 12 a 16 milímetros. El tipo 3, con una anquiloglosia moderada y con una longitud libre de 8 a 11 milímetros. El tipo 3, una severa, con una longitud de lengua libre de 3 a 7 milímetros. Y el tipo 4, con una anquiloglosia completa o total, donde la longitud de lengua libre es menos de 3 milímetros. Y eso es todo. Bueno. Eso es todo. Bien, ¿a ustedes qué les parece, por qué les parece importante que podamos evaluar la lengua? ¿Se acuerdan del sistema del buccinador de Brody? ¿Por qué es importante? Si la lengua está atada, digamos, está como con menor movilidad, ¿qué va a hacer en el maxilar? ¿Qué anomalías me puede...? Va a permitir el crecimiento, profe. Justamente una de las funciones de la lengua es lograr que el paladar, que el maxilar crezca y que sea amplio. Al no cumplir la función, eso no va a suceder, va a haber problemas en el habla, va a haber problemas en el desarrollo dental también, en la posición de los dientes también. Bien, o sea, no va a estar ese desarrollo de la que es la bóveda palatina, como vos decías, y o sea, podemos tener como distintas anomalías que se desarrollen. Otra, además de no desarrollar el paladar en su extensión, digamos, y hacer que la bóveda palatina se ensanche y por lo tanto descienda el piso de fosas nasales y tenga un mayor crecimiento del maxilar superior, ¿qué le puede pasar al maxilar inferior si tengo una lengua que está todo el tiempo apoyada en la mandíbula? Y va a aumentar el tamaño. Puede hacer, claro, que ese maxilar avance más o se proyecte hacia adelante, entonces aumentando así también el tamaño. Entonces, todas esas anomalías pueden desarrollarse a partir de una mala función, es decir, cuando el sistema del buccinador de Brody empieza a perder ese equilibrio, hace que se presenten distintas anomalías o maloclusiones. Y en este caso, ¿sí? Los frenillos, ¿dentro de qué causas entran dentro de la clasificación? Hereditario, profe. Hereditarias, patológicas, ¿no? En este caso, si tenemos un frenillo normal. Bien. Eso como para tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo estudiamos? No lo estudiamos porque sí, sino porque va a desarrollar una anomalía, una maloclusión. Después, primero va a ser una anomalía de tipo funcional, después puede ser dentaria, después va a ser esquelética, ¿sí? Con el tiempo va haciendo que, acuérdense de la ecuación que acaban de desarrollar el otro grupo, puede ser junto con factores ambientales que desarrollen mayor o menor grado una anomalía, la expresión de una anomalía o de una maloclusión. Bien, el otro grupo tenía que hacer alguna duda con respecto a esto. El que pudo ver la tesis de la doctora Damiani muestra también las arcadas que desarrollan en forma de lira. A veces nosotros no nos damos cuenta de que tiene un frenillo corto porque no estamos acostumbrados. Nosotros ya lo vemos y ustedes lo van a ver en sus pacientes, hasta pacientes adultos lo pueden diagnosticar. Pero desarrollan las arcadas en formas de lira, ¿sí? Como el instrumento, la lira, vieron que se comprimen en el sector intermedio. Bueno, tiene esa forma cuando tenemos el frenillo corto en la dentición, hasta a veces lo vemos en la dentición primaria, ya que empiezan al recambio de los incisivos, ya más grandecito el nene, 5 o 6 años. Y ya vemos cómo se ha estrechado en el sector intermedio. Y si uno hiciera bien la historia clínica, podría conversar con la madre si el niño habla, si tiene dificultad para pronunciar, si habló lento, si dijo palabras en forma temprana o en forma tardía, todo eso. Entonces, deberíamos como incorporar algunas preguntitas más en la historia clínica para asegurarnos, junto con la evaluación clínica, del frenillo lingual. Del estado del frenillo lingual. Bueno, bien. Yo soy del grupo 3, voy a ver de presentar.
Perfecto. Ahí se ve. Se está empezando a ver algo, vos tenés que compartir ahora. Ahí se ve. Ahí se está viendo. Sí. ¿Se ve pantalla completa? No, pero tenés que volver a la diapo 1, no sé si está en la 1. Bien, perdón. Sí, ahí va. Y ahora ponerlo en pantalla completa. ¿No está en pantalla completa ahí? Ponelo, mira, apretá ahí abajo en la fuentecita. Ya, sí, ahora sí. Y ahora pone ocultar la barrita de... Ahí está. Bien. Mir, ¿comenzás? Sí. La siguiente. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre las causas congénitas, el FLAP. Las causas congénitas son las que se manifiestan en el seno materno sin tener relación con los genes y pueden ser embrionarias o maternas. En las embrionarias podemos encontrar malposición en el útero, lesiones de origen desconocido como labio leporino, fisuras, tortícolis, falta de desarrollo del primer arco faríngeo, parálisis facial. Y en las maternas podemos encontrar alimentación deficiente o drogas, traumas, radiaciones, fibromas, enfermedades generales de la madre como rubiola, varicela. La clasificación según, de las fisuras según Beau pueden ser de paladar blando o úvula bífida, paladar blando y duro, paladar blando, duro y labio unilateral, paladar blando, duro y labio bilateral. El paladar blando o úvula bífida se produce cuando la noxa actúa tardíamente en el tiempo, cuando se han fusionado todos los procesos y solo afecta la fusión de la zona del paladar blando. El paladar blando y duro cuando la noxa actúa más tempranamente y afecta al paladar blando, duro, por la línea media, afecta las prolongaciones palatinas del maxilar superior. El paladar blando, duro y labio unilateral cuando la noxa actúa tempranamente y afecta la fusión de los procesos nasales medios y maxilar, por eso sigue el trayecto de dichas uniones en forma unilateral. El paladar blando, duro y labio bilateral cuando afecta la fusión de los procesos nasales medio con ambos procesos maxilares, dejando la premaxila libre. El labio leporino se produce por la falta de coalescencia entre ambos lados de los propios procesos frontonasales o procesos nasal medio. Bueno, nos tocó buscar también artículos científicos sobre factores etiológicos del FLAP. En el artículo científico Factores etiológicos medioambientales relacionados con el labio fisurado y paladar hendido no sindrómico, revisión sistemática de la literatura, año 2021. Los autores Pinto y Oliveira establecen que la leche materna que se ofrece en la lactancia contiene micronutrientes responsables del crecimiento y desarrollo del niño, así como compuestos bioactivos como oligosacáridos, proteínas, péptidos que actúan sobre la protección de los niños frente a infecciones. De aquí la importancia de consumir alimentos, dietas balanceadas y nutricionales. Sin embargo, autores como Prada consideran que los hábitos alimenticios son la principal causa. Por otro lado, Pinto y Oliveira concluyeron que el estado socioeconómico es un factor ambiental que se asocia al labio fisurado y labio hendido. Sin embargo, para Gobeas, este factor representa una muy baja incidencia, por ende, no resulta concluyente asociar este factor como una causa común en la formación del labio fisurado y paladar hendido. Por otro lado, Barbosa y Koletab concluyeron que existe una asociación entre el consumo de tabaco en los estudios de investigación incidente con la evidencia no encontrada sobre dicha asociación. Y para Núñez, la evidencia actual en cuanto a una posible asociación entre fumar durante el embarazo y el riesgo de fisuras bucales han sido inconsistentes.
Los autores concluyeron que los malos hábitos alimenticios conllevan a producir la formación de labio y fisuras palatinas en la gestación, y esto a que la mala alimentación conlleve a una mala nutrición y por ende a la deficiencia de vitaminas y elementos necesarios para la formación del feto. Este factor indica que existe una relación entre fisuras labiopalatinas con el déficit de zinc y vitaminas del grupo B, B9 y B6. Con respecto al estado socioeconómico, concluyeron que existe una relación entre este factor y estas patologías. Un bajo poder adquisitivo implica menos probabilidades de seguir recomendaciones médicas desde un punto de vista nutricional, de adquisición de medicamentos y por ende en la misma adherencia de control prenatal. El otro artículo muy interesante. ¿Sí? Que muy interesante, digo. Sí. El otro artículo, llamado Relación de la aparición del labio leporino paladar fisurado con la ingesta de fármacos durante el embarazo, es del año 2021. El labio leporino y paladar hendido actualmente son de las malformaciones más importantes de las afecciones de la cara. El problema se produce entre la 6ª y 10ª semana de vida intrauterina por una combinación de fallas, por ello se dice que el origen es multifactorial. Hay evidencias de una predisposición hereditaria para el problema, además de otros factores como ambientales, tabaquismo, edad materna menor de 20 años o mayores de 35, consanguinidad, uso de fármacos nocivos, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, radiaciones, fertilizantes y plaguicidas, padres portadores de alteraciones cromosómicas balanceadas y embarazos múltiples. Estudios realizados por Levechía, Chari, Campbell y Ross intentan demostrar la relación de las malformaciones congénitas de paladar hendido y el uso de un conocido fármaco para las náuseas llamado ondansetron. Los resultados ponen de relieve la escasez de evidencia que vincula la exposición prenatal y al ondansetron con un mayor riesgo de malformaciones congénitas. Por otro lado, la ficha técnica de dicho fármaco sí da advertencia de la posibilidad de dichas malformaciones. Del mismo modo, Krista, junto con autores, afirman la existencia de un aumento de casos de fisuras palatinas en niños cuyas madres han estado ingiriendo ondansetron durante la gestación. Para el uso de medicamentos contra el asma y broncodilatadores maternos, los autores Muncy, Shaolin, Brownie y colaboradores observaron en su estudio una clara asociación entre el uso de estos medicamentos durante el periodo prenatal y el riesgo de aparición del labio leporino, controlando los demás factores de riesgo para estas malformaciones, mientras que al hablar de las hendiduras palatinas, tan solo se encontró una elevación de casos sin que fueran estadísticamente significativos. Por otro lado, se confirma el aumento de probabilidades para paladar hendido con la exposición en el primer trimestre de la beta inhalada agonista y corticoides inhalados. Con respecto a corticoides, los autores Lerena, Santa Cruz, Warch y Búñez Álvarez en su publicación afirman no encontrar evidencias que demuestren la relación de las hendiduras orofaciales a su uso durante el embarazo. El estudio realizado por Su Beteman, Hernández Díaz y colaboradores examinan el riesgo de malformaciones congénitas asociadas con la exposición al fluconazol oral a dosis de uso común en el primer trimestre del embarazo para el tratamiento de candidiasis vulvovaginales. Y se concluyó que el uso oral de fluconazol en el primer trimestre no se asocia con hendiduras orales o malformaciones estructurales. Por lo que si vamos a la ficha técnica del fármaco, no encontraron ninguna advertencia del riesgo de hendiduras orofaciales, pero sí advierten sobre un mayor riesgo de aborto espontáneo en las mujeres tratadas con este fármaco durante el primer trimestre. Por otro lado, se han notificado casos de malformaciones congénitas múltiples como braquicefalias, displasia de oídos, fontanelas anteriores grandes, arqueamientos del fémur y sinustosis radiohumeral, en lactantes cuyas madres habían sido tratadas durante 3 meses o más con dosis altas de fluconazol.
de 400 a 800 miligramos al día. La relación entre los efectos mencionados y el empleo de fluconazol no está clara. Por último, Mark Nostra, Godfrey Oakley estudiaron la asociación en el uso de diazepam en el primer trimestre y la aparición del labio leporino y hendiduras palatinas, y como conclusión se encontró que las madres de niños de labio leporino tomaron diazepam durante el primer trimestre de embarazo. Y en la ficha de dicho fármaco no encontraron datos sobre la relación de la ingesta de diazepam y la aparición de malformaciones congénitas en los neonatos. Era el otro. Perdón, profe, ahí se me equivoqué, porque no está modificado este. A continuación de lo que habló mi compañera, estos autores concluyeron que las hendiduras orofaciales presentan una etiología multifactorial y se ha demostrado la relación con algunos medicamentos. El factor etiológico más predominante en la aparición del labio leporino genético, con respecto a los fármacos, que el diazepam, el fluconazol, los broncodilatadores y corticoides no son fármacos cuyo uso esté asociado a un aumento del paso paladar fisurado, y el ondansetron actualmente está contraindicado durante el embarazo y debe evitarse su uso, especialmente durante el primer trimestre, por la posibilidad de ocasionar malformaciones en cuestión del labio leporino o el paladar fisurado. Otro artículo que pusimos fue un panorama epidemiológico de la fisura del labio palatina en Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador, que se hizo una encuesta, un estudio entre el 2010 y el 2018. El objetivo de este estudio era determinar la prevalencia de la fisura del labio alveolo palatino en las principales ciudades de Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca, en el periodo comprendido del 2010 al 2018. Los métodos que se utilizaron, se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y retrospectivo, mediante la revisión de la base de datos de estudios realizados en medios hospitalarios de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en pacientes con diagnóstico de FLAP, nacidos en un periodo comprendido entre estos años, y la información fue mediante un formulario para el nacido vivo con FLAP, sindrómico, no sindrómico y de la madre. Los resultados obtenidos, sacamos estas 5 tablas, en cual la primera habla de la proporción por sexo en pacientes con FLAP atendidos en el Sistema Nacional de Salud según los registros hospitalarios de Ecuador. En cuestión de sexo masculino y femenino, es un porcentaje del hombre en un 61.8% y la mujer un 38.2%. Hablando de la proporción con respecto a las edades de las madres con FLAP, el Sistema Nacional de Salud, según los registros hospitalarios, habla que entre los 15 y 18 años hay un 19.1%, entre las madres de 19 a 30 años hay un 59%, y entre las de 31 a 45 hay un 21.9%. En relación por autodeterminación con las etnias, habla de mestizos, indígenas blancos y los afroecuatorianos, siendo los mestizos un 85%, indígenas un 7%, blancos un 5% y afroecuatorianos un 3%. En cuanto al lado afectado por la fisura y la proporción por el sexo, que estas dos cosas van combinadas, digamos, hace del lado afectado izquierdo en un 58.7%, derecho un 26.5% y bilateral un 14.8%. Y si el FLAP es sindrómico o no sindrómico, atendidos en este mismo sistema de salud, hay un FLAP total de un 100%, un FLAP sindrómico de un 21.1% y un FLAP no sindrómico del 78.9%. El FLAP sindrómico es cuando está relacionado a algún otro tipo de malformación, y el FLAP no sindrómico es cuando no está relacionado a algún otro tipo de malformación. Perfecto, muy interesante. Bueno, este último artículo lo leo así en algunos particulares. Habla que las tasas, no los voy a leer a todos, voy a leer a algunos porque es muy largo, pero habla de que los países con tasas más altas son Bolivia con un 23.7%, Ecuador y Paraguay, y aquellos que tienen los valores más bajos son Venezuela, Perú, Uruguay y Brasil. Igual que los artículos anteriores, terminan deduciendo
de que la etiología del FLAP es multifactorial. Sin embargo, la genética es bastante predominante. Relacionan que el consumo del cigarrillo asociado con la ingesta de alcohol ha reportado un 26% de posibilidad de FLAP, o sea que es mayor, y esto se agrega a la exposición a agentes físicos como la radiación, enfermedades como ya mencionaron antes, diabetes gestacional, rubéola, anemia, preeclampsia, infecciones intrauterinas. También mencionan el tema de los agentes teratogénicos que están asociados, los medicamentos como el cortisona, como anticonvulsionantes, fenitoína, ácido valproico, salicilatos, vitamina A o ácido retinoico y talidomina. ¿Qué más le puedo agregar? Y bueno, básicamente eso. Se dice que la presencia de factores asociados a la manifestación de la fisura se puede estudiar y caracterizar a través también de los indicadores de pobreza, la exclusión social pertenecientes a diferentes grupos étnicos, rasgos etarios y géneros. Y esto se reconoce como un problema de salud pública, ya que está relacionado a las áreas geográficas, y menciona también que es importante saber que no solamente perjudica a la vida del nacido, del recién nacido vivo, sino que también es general para el entorno familiar, que afecta tanto al niño como a la familia completa, influyendo mucho esto de las discriminaciones sociales por tener diferentes malformaciones. Bien. Bueno, lo mismo se clasificó los pacientes de acuerdo al sexo, y bueno, es más de lo mismo. Bien, perfecto. Y ahí están los 3 artículos. Bueno, después si pueden compartir, aunque sea si quieren compartir todo el Power, y si no, los artículos para que los podamos buscar. Bueno. En el grupo, está muy lindo, muy interesante. Nosotros, yo lo único que les puedo transmitir de lo que pude ver en el hospital de niños es que sí, las madres que nosotros hacíamos una historia clínica en los chicos que tenían FLAP, por supuesto a todos, pero a estos chicos era como una historia clínica más detallada. Y algunas madres pudimos ver en el transcurso como de 8 años, habían tenido algún golpe. O se habían caído en la moto, habían tenido algún golpe donde caía todo su cuerpo, digamos, estando embarazada, un golpe considerable. Y pudimos ver como que en algunas coincidían eso. Había tenido un accidente en moto, se había caído en escalera, o se había caído de la cama, o cosas así. Más allá de la situación económica, ¿no? Que también todas coinciden más o menos en un mismo nivel socioeconómico, que a veces... Justamente leyendo la totalidad del artículo, te da a entender como que debido al nivel socioeconómico, que no todos están como informados de la precaución que hay que tener de la ingesta de alcohol, del cigarrillo, claro. Tomar medicamentos, que por ahí dicen, no, es un antibiótico, no me hace nada, o siempre lo tomé y nunca me hizo nada. No saben, no están informados con respecto a los efectos secundarios que pueden tener, y es justamente debido a esto, que no hay información en los lugares públicos, por ahí no les brindan esa información y no están al tanto. Sí, o por ejemplo, ves eso que hablaban del fluconazol, a lo mejor se automedican y bueno, es falta de información también. Como vos decís, falta de educación para la salud, digamos, que deberían estar más protegidas. Está bueno para llevarlos, nosotros tenemos que, bueno, no sé si han visto un compromiso social estudiantil que ustedes pueden participar. Hay un grupo en el que vamos a ir a lugares donde hay madres embarazadas, y está bueno para llevarlo por ahí para hacer alguna infografía con respecto a mayores causas y prevención de esta malformación, ¿no? Y que vayan a los controles, donde les dan las vitaminas y todo lo que tienen que tomar antes de quedar embarazadas y bueno, todo lo demás. Así que está bueno para utilizar toda esta información para hacer eso. Aprovecho para decirles, mientras se prepara el otro grupo para mostrar el cuadro sinóptico, eso, que pueden participar en compromiso social estudiantil de extensión universitaria, que les da créditos a ustedes. En la página de compromiso está el grupo de extensión de la cátedra de ortodoncia, donde la directora es la doctora Damiani, la codirectora, bueno, soy yo.
para que participen. El que les interesa, vamos a tener 2 salidas ya programadas, una para julio y otra para agosto, si no me equivoco. Y bueno, vamos a distintos grupos etarios, vamos a como unos talleres que nos brinda un grupo católico, donde vamos a lugares así con más necesidades y le llevamos todo lo que es educación para la salud, cepillos, y bueno, hacemos charlas y lo vamos por distintos grupos etarios, digamos, de edades. Hacemos niños en la primera infancia, madres embarazadas y niños con lactancia, y después adultos y adultos mayores. Así que si les interesa, fíjense en Compromiso Social Estudiantil, el programa se llama Sonrisas. Sonrisas. Cualquiera que tenga algún problemita para entrar al compromiso me avisa. Bueno, vamos a ver el grupo número 3. El 4, profe, ahí voy a presentar. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre las causas adquiridas del diagnóstico etiológico y tenemos dentro de estas causas generales, causas locales y causas proximales. Dentro de las causas generales vamos a hablar de trastornos nutritivos, anemias y enfermedades generales y alteraciones en las glándulas endocrinas. También tenemos causas locales, donde tenemos la pérdida permanente de los elementos dentarios temporarios, las malas obturaciones, caries proximales, anquilosis, vías anómalas de erupción y retenciones en dientes primarios. Después tenemos las causas proximales que van a actuar a nivel de estructuras próximas a la cavidad bucal, por ejemplo, las fosas nasales, faringe, amígdalas, que lo que van a hacer van a alterar el desarrollo y la función normal de la cavidad bucal. Entre ellos tenemos la respiración bucal con obstrucción de las vías aéreas, y ahí la profe diferencia entre obstrucción alta o media de las vías aéreas. Entre la alta están las vegetaciones que se dan a nivel de las fosas nasales, las adenoides, los pólipos que también son a nivel de fosas nasales, rinitis, desviación del tabique y la hipertrofia del cornete, que generalmente se da por alergias. Y después tenemos obstrucciones a nivel medio de las vías aéreas, que van a ser generalmente la amigdalitis, que va a generar una obstrucción de la vía respiratoria, y esto va a provocar que la posición de la lengua sea baja y adelantada, como estábamos hablando antes. Bueno, entre otras tenemos la obstrucción del dedo, chupete, mamadera, deglución atípica o disfuncional, el mordisqueo de los labios o carrillos, onicofagia y bueno, interposición lingual, que se puede dar ya sea por una deglución atípica o por la amigdalitis. Bien. Bueno, después por otro lado nos había tocado también un artículo sobre la apnea obstructiva del sueño y lo que sería la hipertrofia de las adenoides. ¿Se ve bien ahí? Sí, lo tenés que poner en presentación, creo que ahí. Bueno, la apnea obstructiva del sueño se va a producir en los niños y es cuando dejan de respirar durante periodos en el sueño, y se va a producir por un bloqueo en las vías respiratorias. Puede parecer que el niño está intentando respirar, pero en realidad no hay un intercambio de aire dentro de los pulmones, entonces el niño se despierta y busca compensar esa falta de respiración, lo que va a generar un patrón de sueño deficiente e interrumpido.
Por eso muchas veces cuando hablamos de las facies, hablamos de una carita triste del niño, como con ojeras, con los ojitos más caídos. Bueno, las adenoides prácticamente son un parche de tejido que se encuentra en la parte alta de la garganta, justo por detrás de la nariz, y va a formar parte del sistema linfático junto con las amígdalas. Cuando se produce una hipertrofia de estos, en realidad es que están hinchadas estas adenoides. Bueno, y la relación que se puede hacer con estas adenoides y la obstrucción del sueño es que las amígdalas y estas adenoides que están ubicadas, digamos, en la región posterior, como dijimos, cuando se encuentran inflamadas, es decir, cuando aumentan de tamaño, pueden producir estos inconvenientes en la respiración del niño. Por eso, uno de los tratamientos, a veces cuando el niño presenta estos inconvenientes, en la próxima diapositiva, es la extirpación de estas. El artículo que vimos decía que esta hipertrofia, digamos, era la causa fundamental, como dijimos, de estas alteraciones que se producen en el sueño. Por eso, en la mayoría de los tratamientos consiste en la extirpación de las mismas. Se vio que cuando se realiza esta extirpación, la calidad del sueño del niño como que tiende a mejorar. Esa era la relación que hicimos, o sea, la relación entre las amígdalas inflamadas, hipertrofiadas, con las alteraciones a nivel del sueño. Bien, bueno, muy bien. ¿Y el otro grupo? Ya estamos. Ahí comparto por aquí. ¿No se ve? No, todavía no. Tienes que compartir, no sé cómo estás haciendo, pero compartís la flechita. Sí, puse, pero no, como que no me deja, digamos. No y sé. después pone, apárate sobre la pantallita que se abre, pone compartir y después elegís el archivo que tengas abierto en la barra de abajo. Sí, pero es como que no me carga, no sé si es mi compu o qué. Bueno, ¿y alguno del otro grupo? ¿Del compañero tuyo? Hola, profe. Ahí intento compartir yo. Bueno. Bueno, a nosotros nos había tocado hacer un cuadro sinóptico sobre las causas hereditarias patológicas del diagnóstico y los síndromes que afectan al sistema estomato-náctico. Bueno, las causas patológicas que tenemos, causa hereditaria,
son alteraciones de anomalía de número, anomalías de volumen, anomalías de forma, anomalías en la oclusión, el overjet, los diastemas y los frenillos patológicos. Bueno, dentro de los síndromes tenemos el síndrome Cri-du-Chat, que se caracteriza por la rotura del cromosoma y que presenta como síntomas crecimiento lento, pliegues nepicantos, mandíbula pequeña y hundida, un solo pliegue en la mano, retraso mental, microcefalia, orejas de implantación baja. Bien, también tenemos el síndrome de Pierre-Robin, que es una afección en donde el bebé tiene mandíbula pequeña, lengua replegada en la garganta, fisura en velo de paladar, mentón retraído, pequeña abertura en el paladar, lengua grande comparada con la mandíbula y dientes natales. También está el síndrome de Williams, que es causado por la falta del gen que produce la elastina y tiene como síntomas retraso en el desarrollo del lenguaje, tórax hundido, labios prominentes con boca abierta, dientes pequeños, estatura baja, apariencia inusual de la. Bueno, y después está el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma, que produce puente nasal corto, orejas con baja inserción, apiñamiento dentario, cialorrea, cuello corto. También produce protrusión igual por hipotonía muscular, lo que hace que tenga la boca abierta. Bien, desarrolla el síndrome de Down, desarrolla más de clase 3, ¿no? Sí, puede ser por la hipotonía muscular o porque tiene macroglosia verdadera. Macroglosia. Es casi seguro que es por la macroglosia, entonces eso hace lo que hablábamos recién de la lengua apoyada todo el tiempo contra la mandíbula, hace que desarrolle una mandíbula de mayor tamaño. Bien, bueno. Algunos síndromes, hay una pequeña cosita que aclarar, ¿no? Algunos síndromes nosotros los clasificamos dentro de los hereditarios, pero en realidad son congénitos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, hablar con un pediatra y es como que esa clasificación en algunos libros de ortodoncia, no sé, se los dejo como para que por ahí si quieren lo investiguen. No voy a contradecir lo que dice el teórico, pero por ahí hay cosas que tienen que ver con lo congénito. ¿Sí? Vieron que ustedes lo hicieron en el cuadro de hereditarias, pero algunos tienen que ver con lo congénito, ¿sí? Y por ejemplo, el síndrome de Down, básicamente es un síndrome de los cuales yo puse hace años, leo bastante sobre eso, son congénitos genéticos, son alteraciones congénitas genéticas, porque tienen que básicamente puede ser la trisomía del par 21, también hay una trisomía en el par 18, ¿sí? Bueno, hay como 2 o 3 alteraciones genéticas dentro del síndrome de Down. Pero bueno, los dejo como por ahí para que ustedes si quieren lo lean y lo investiguen. Por eso no les voy a contradecir lo que dice el teórico, pero algunas cosas como que con el paso de los años se han reclasificado, digamos, por la información que uno puede adquirir ya. Sí, ahí en el teórico lo del síndrome de Down las causas aparecían como en signo de pregunta, como que no estaba de causas hereditarias o genéticas. Claro, sí, en realidad es un síndrome congénito genético. Bien. Bueno, excelente. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que yo el PowerPoint? Es básicamente lo mismo que el teórico, el que tengo yo. Si quieren lo vemos, y si no, como ustedes me digan. Es todo lo mismo que ustedes han mostrado, así que... Pero me dicen, si quieren lo vemos un ratito. Profe, yo en realidad tengo unas preguntas sobre el trabajo de mi paciente. Bueno, ¿después me las querés hacer ahora o me las querés hacer por privado? En realidad es para ver, porque yo ya marqué los segmentos, por ejemplo, para los cefalogramas, y no sé si medirlos ahora, porque yo creo que los marqué bien, pero
a una amiga le pasó que se puso a medir todo y al final estaban mal marcados. Entonces no sé si esas correcciones las hacemos el próximo seminario o El lo próximo hacemos seminario, por eso digo, el próximo seminario lleven todo, pero suponete vos querés quedarte un ratito más conmigo ahora y me lo mostrás. No hay problema. Sí, no lo tengo escaneado, por eso la verdad no sé cómo se lo podría mostrar, así que capaz sea mejor para el próximo seminario. Sí, para el próximo seminario, que es el 5. Y si no, la otra instancia es cuando alguno que le quede pendiente, pero van a estar en vacaciones ustedes, el 16, 17, 18, 19, no me acuerdo qué día es eso, a ver, déjame ver. En julio también estoy en la facultad. Bueno. Pero el 5 de julio, cuando nos veamos en el seminario, seguro. Y si no, 17, 18 y 19 de julio estoy en la facu, yo, en la especialidad. Que les he dicho, cuando necesiten algo del paciente, me buscan en la especialidad. Siempre es la tercera semana. Y yo voy martes y miércoles. Bueno, profe. Profe, ¿no hay problema que vayamos cualquier cosa? ¿Cómo? ¿No hay problema que vayamos a hacerle las dudas? ¿Esos días? No, pero me avisan antes, entonces yo les digo, bueno, váyanse al mediodía, en el horario que cortamos para comer o cosas así. Podemos combinar un horario. Genial. Antes de las 5, que ya a las 5:30 ya estamos yendo, ¿no? Genial, gracias. Bueno, entonces me dicen, ¿quieren que les pase el Power? Sí, profe. Bueno. ¿Se está viendo ahí? No. No se ve. Compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Bueno. El diagnóstico teológico está hecho a manera de una conferencia interactiva, así que me van a tener que ir contestando un poquito. El diagnóstico teológico, ¿qué les parece que es? Es el intento de determinar la causa responsable de una anomalía dentomaxilofacial, es clasificar las anomalías de acuerdo al lugar, sitio o tejido que se originaron o asientan, o es determinar las características hereditarias del individuo. La profe. Fácil, es fácil. Muy bien. Bueno, la A es el intento de determinar la causa responsable de una anomalía dentomaxilofacial, ¿sí? Y esa es la correcta. Muy bien. La ecuación etiológica, vamos a ver a qué se refiere. A causas que actúan durante un tiempo generando un determinado resultado, causas que actúan durante un tiempo sobre un determinado tejido generando un resultado, o la C, causas que actúan sobre un tejido generando un determinado resultado. ¿Cuál les parece que es la más completa? ¿La B? Muy bien. Entonces, la ecuación etiológica de Docre, como bien ustedes lo dijeron en el primer video, es las causas que pueden ser, predisponentes o desencadenantes en el tiempo, que pueden ser continuo o intermitente, los tejidos de acción primaria o secundaria, produciendo un determinado resultado, que ya lo vamos a ver completa la ecuación. Bien, la B era la correcta. Las causas predisponentes o desencadenantes pueden ser continuas e intermitentes, la B, malformaciones, maloclusión o displasias, o la C, hereditarias, congénitas o adquiridas. Bueno, eso es muy fácil. ¿Cuál les parece que es la correcta? No sé, profe. Muy bien. La C, hereditarias, congénitas o adquiridas. Como vemos muy bien la clasificación hoy. Las causas hereditarias son las que se transmiten a través de los genes según las características propias de la especie, las que se generan por acción de agentes endógenos o exógenos, o las que se manifiestan en el seno materno. La profe. Perfecto. Le sacaron un 10 entonces hoy. Las causas hereditarias pueden ser, las causas hereditarias, dentro de ellas las clasificamos en fisiológicas o patológicas, ¿sí? La herencia es la transmisión a través de los genes de las características propias de la especie, entre los que los caracteres heredados los hay fisiológicos y patológicos. Las causas hereditarias fisiológicas pueden ser forma y tamaño dentario, ancho y longitud de las arcadas, como opción 1, anomalías de número o trastornos nutritivos en calidad o cantidad.
¿Cuáles les parece? La 1. La 1. Perfecto. Las hereditarias patológicas, entonces, ¿cuál les parece estas opciones? Que La son B. La B. No parecen fáciles, pero bueno. Vamos a ver algunos de los cuadros. Las causas hereditarias fisiológicas o patológicas. La fisiológica es forma y tamaño dentario. Vieron que es característico. Esto no hay que estudiarlo en memoria, pero sino aplicarlo. Voy en mi casa y me fijo forma y tamaño de los dentarios entre los hermanos, ¿sí? Y generalmente coinciden que los laterales, si son muchos hermanos, algunos parecen al lateral de la madre y otros, el diente, el lateral, es característico y el canino también. Y en las mujeres como que más se nota, yo que tengo todas hermanas mujeres, los dientes, nosotros somos 4, 2 tenemos dientes parecidos para un padre y otras 2 para mi mamá. Altura del paladar también, ancho y longitud de las arcadas, ¿sí? Erupción y recambio, eso nos van contando las madres cuando tienen 2 o 3 hijos. Dicen, sí, estos 2 cambiaron los dientes más rápido, este es un poco más lento. Y si nos ponemos a investigar, por ahí la familia del papá es diferente, y vamos como sacando nuestras propias conclusiones. Forma y tamaño de los maxilares, fisiológicas. Después tenemos las anomalías, o sea, las patológicas, tenemos anomalías de número, anomalías de volumen, dentro de números tenemos anodoncia, que es la ausencia total de elementos dentarios, oligodoncia, cuando tenemos una serie de ausencias, generalmente que pueden ser a nivel de premolares o a veces de algún número de los incisivos, y la presencia de supernumerarios. Anomalías de volumen, macrodoncia, microdoncia y dientes conoides. Anomalías de oclusión, clase 2 y clase 3. También heredamos la clase 1, que también como anomalía, donde tenemos malposición en el sector anterior, resalte marcados, diastemas o verget y presencias de verget aumentados y frenillos. Eso no sé si lo tienen todos completos así en la guía. Bueno, los frenillos labiales y linguales, hay que hacer la maniobra clínica para evaluarlos. Los linguales muy bien lo explicaron ustedes, con toda la evaluación del frenillo lingual, que puede ser por la longitud de lengua libre o por el grado de movilidad lingual. Los frenillos labiales tenemos que hacer la tracción del labio superior o del labio inferior y evaluar también la línea media ósea cuando lo hacemos a la presencia de los frenillos. Y ver cuando hacemos la tracción del labio superior el grado de inserción que tiene, si es alta o baja la inserción y cuando produce isquemia en la zona palatina, es decir, ante la tracción del frenillo bien traccionado con una gasa para que no le duele al paciente y todo lo demás, ver la presencia de isquemia en la zona palatina. Cuando ya vemos mucha isquemia en la zona vestibular y en la zona palatina, es que esa inserción es muy fibrosa. Entonces puede haber una brida en todo lo que es la inserción del frenillo y va a ser más difícil el tema de la cirugía. Bueno, hoy se operan con láser, los que tienen láser, sino algún periodoncista con mucha dedicación lo puede operar. No es cortar solamente con una tijera, hay que desinsertar las fibras y, bueno, darle al paciente, por supuesto, las indicaciones de una dieta blanda, con la higiene que tiene que tener en la zona, bueno, presencia de geles como pueden ser tipo gel blackout con clorhexidina 0,12, bueno, todos los cuidados necesarios y alimentos fríos. Esto pueden producir recesiones o pueden producir separaciones dentarias. Cuando producen recesiones en el sector anteroinferior, nos van a producir pérdida de inserción clínica, ¿sí? Entonces, eso hay que diagnosticarlo tempranamente para que después no tenga que el paciente hacerse una cirugía plástica periodontal. Y la exposición, con respecto al frenillo lingual, que ya ustedes vieron el grado de cómo lo evaluamos, lo podemos también diagnosticar podemos diagnosticar clínicamente, pero ya podemos advertir radiográficamente si nos olvidamos de hacer el análisis clínico. Cuando en la primera sesión vemos que le pedimos las radiografías al paciente y hacemos y valoramos la posición de la lengua en la teleradiografía. Cuando en la teleradiografía vemos que el dorso de la lengua, como ven acá, donde está el mouse, el dorso de la lengua no contacta con la bóveda palatina, es decir, que queda todo ese espacio ahí,
nos tiene que hacer pensar que o hay una mala actividad lingual o hay una mala posición con respecto a la lengua debido a un frenillo corto. Entonces, nos recordamos nuestra historia clínica, reevaluar el frenillo lingual por posición de lengua baja en la teleradiografía. Esto es muy característico ver en los pacientes respiradores bucales, en los pacientes clase 3, en los pacientes con anomalías transversales, que algunas pueden ser consecuencia de este frenillo que persistió en el tiempo, ¿no? La respiración bucal, los respiradores bucales son característicos en nuestra consulta diaria porque tenemos posición baja de lengua en la mayoría de los casos y, o sea, una actividad inadecuada de la lengua y puede deberse, en este caso, como en este paciente, por una anquiloglosia parcial. Este es un paciente de la tesis de la doctora Damiani, donde se le evaluó la longitud, el grado de movilidad lingual y tenía esta situación. Tenía disminución de los anchos transversales, un resalte marcado, sin duda que esta situación dentaria que tiene el paciente de clase 2 molar que ven ahí, tiene que ver con un patrón también heredado, ¿no? De clase 2, pero es como que agrava la situación, ¿no? El frenillo. Este otro paciente, fíjense cómo se comprimen las arcadas, también de la tesis de la doctora Damiani, malposición dentaria y como una mordida abierta, ¿no? Por el grado de la movilidad lingual limitado y la lengua que se va hacia adelante. Es hermanito del que vimos primero. Fíjense que las características de forma y tamaño dentario como se cumplen, ¿sí? Y este nene es el que tiene, que en la foto ustedes vieron y pusieron esa flecha azul acá en la base. Bueno, este es el nene que tiene uno de los que tenía anquiloglosia total. Y vemos este nenito, bueno, cuando saca la lengua, le pedimos que saque la lengua hacia afuera, vemos cómo se toma de forma corazonada. Tenía mal posición dentaria en el sector anterior, con una mordida cruzada de un solo diente, que es el ejemplo, por ejemplo, que tienen en la guía, cuando vean mordidas cruzadas, que si yo tengo espacio para protruir ese diente hacia adelante, de alguna manera es una urgencia en ortodoncia, porque debo protruirlo para que comience a recuperar esa guía anterior, ¿sí? Y no tener trauma en ese diente, y en los inferiores tampoco, ¿no? Entonces, si tengo el espacio, el ancho mesiodistal del diente para protruirlo, lo confecciono un aparato y más allá de cualquier otra anomalía que tenga el paciente, debo corregir eso también, ¿no? Y este nenito, las características que tenía sociales, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hicieron la historia clínica, tenía 4 años y no hablaba. Prácticamente no hablaba. Solo hablaba con su mamá porque tenía grandes dificultades para hablar. En el colegio, jardín de 4, no hablaba, no dirigía una palabra. Lo habían hecho estudiar a ver si era hipoacúsico, todo, pero el paciente, el problema que tenía era la lengua. Y acá nos hacemos una preguntita, ¿no? ¿Dónde estuvieron todo el equipo de salud que lo recibió a este niño cuando nació? ¿Cómo se pudo alimentar? Porque las dificultades que haber tenido esta mamá para darle el pecho materno deben haber sido severas, ¿sí? Dificultades grandes. Y nadie lo advirtió. Solo la madre se preguntaba por qué su hijo no hablaba. Y ningún pediatra, ella lo llevaba al pediatra, todo, ¿no? No lo vieron. Bueno, esto no lo vamos a intensificar, pero ya lo han visto. El grado de movilidad lingual de la doctora Damiani, 0, 1, 2, 3 y 4. Y el de la longitud de lengua libre de Lawrence Kotlow, entre 0, 1, 2, 3 y 4, pero con números romanos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El grado de movilidad lingual, grado 0, es normal, ¿sí? Ya lo vimos, cuando la punta de la lengua contacta con el paladar, por detrás de los incisivos superiores, estando los maxilares en apertura bucal máxima. Lo que hay que controlar cuando lo hacemos clínicamente es la maniobra de que el paciente no cierre la boca. En grado 1, la punta recorre 2/3 partes entre las distancias de los incisivos y el paladar.
en apertura bucal máxima, ¿sí? Eso es lo que hay que cuidar clínicamente. El grado 2, la punta llega hasta la mitad de la trayectoria, entre los incisivos y el paladar, estando en apertura bucal máxima. El grado 3, la punta alcanza a sobrepasar ligeramente los incisivos inferiores. Y el grado 4, la anquiloglosia. La punta de la lengua, este es el nenito que mostrábamos recién, no logra realizar la movilidad lingual encontrándose realmente limitada, como decimos, una lengua atada. Y la longitud de lengua libre, según Lawrence Kotlow, vemos desde la punta de la lengua hasta donde termina la inserción del frenillo. Y es, bueno, 0, 1, 2, 3, 4. El 0 es aceptable, mayor a 16 milímetros. El tipo 1 es una anquiloglosia media de 12 a 16. El tipo 2 moderada de 8 a 11. El tipo 3 severa de 3 a 7. Y la anquiloglosia completa total menos de 3 milímetros. Bueno, las causas embrionarias o maternas. Las causas congénitas pueden ser embrionarias o maternas. Las embrionarias, como ustedes bien lo dijeron, malposiciones en el útero, lesiones en el líquido amniótico, lesiones de origen desconocido, tortícolis, falta de desarrollo del primer arco y parálisis facial. Dentro de las maternas pueden ser alimentaciones deficientes o presencia de drogas, traumas, radiaciones, fibromas, enfermedades generales de la madre, como entre ellas varicelas y rubiola. Y bueno, ahora se podrían agregar cosas en la lista. Habría que ver el COVID, si tuvo alguna complicación, que se están haciendo estudios de niños que han nacido con madres que tuvieron COVID, por ejemplo. Bueno, las causas congénitas son las que se manifiestan en el seno materno. Las causas congénitas, como dijimos, pueden ser embrionarias y maternas. Son las que se manifiestan en el seno materno sin tener relación con los genes y pueden ser embrionarias o maternas. Estos son para las definiciones que ustedes tienen que tener cuando hacen las selecciones en los múltiple opción. Bueno, vamos a ver un síndrome de Cruzó, que es un síndrome que a veces nos llega al consultorio con bastante frecuencia, sobre todo si estamos en algunos lugares públicos o en la universidad o en la especialidad, que a veces nos llegan casos un poquito más complejos. Yo voy a ver si les puedo traer un caso para mostrarles, si me permite la cursante. Hemos tenido un caso de una nena que tuvo rubiola a los 2 años, ¿sí? Que creo que se los comenté la otra vez. Entonces ha producido lo que se llama un síndrome de Morfeo, donde tiene un lado de la cara, una hemifacie completamente más pequeña que la otra, y todos los dientes de ese sector, sobre todo el sector intermedio y algunos molares, tienen un tamaño que tienen mucho menor tamaño que son los dientes del lado no afectado. O sea, la rubiola le afectó un lado, pero no lo hizo en su periodo cuando su mamá estaba embarazada, sino a ella antes de los 2 años fue la manifestación de la enfermedad, y le afectó a los molares y la forma y el crecimiento de su cara y los músculos, ¿no? Los músculos de todo lo que es la parte facial muy afectada. Y este otro síndrome es el síndrome Cruzó, es una disostosis cleidocraneal con un cierre temprano de las suturas craneofaciales, lo que produce, por ejemplo, microstomía de micrognatismo del maxilar superior y exoftalmía por cierre temprana de las suturas circunmaxilares y craneales. Tenido en el círculo ontológico una familia completa, es decir, sus 3 hijos
tenían disostosis cleidocraneal y se le hacían disyunciones transversales 1 por año. En forma temprana, el más afectado fue la hermana. Cuando concurrieron a la consulta, el hermano más grande era el más afectado de la disostosis, y los otros 2 hermanos, un varón y una nena, pudieron tener como más asistencia en lo que es el crecimiento del maxilar superior. Se estimulaba la sutura, se estimulaba bastante, pero bueno, la exoftalmía estaba presente sobre todo en el más grande, y la mamá tenía el mismo síndrome. Trastornos del desarrollo embrionario del segundo arco branquial. Bueno, vemos como tenemos presencia de clase 2, asimetría facial, falta de formación del pabellón auditivo, ¿sí? Todo como un crecimiento a nivel condilar también alterado. Desarrollo del cóndilo en altura asimétrico, en forma asimétrica. Situaciones muy complejas para los padres. Bueno, esta hipoplasia mandibular, ¿sí? Esto está sacado del atlas de Rakosi, con presencia resalte, menor desarrollo de su mandíbula, y por lo tanto no tiene los avances y todo menor crecimiento mandibular, menor a lo normal. Bueno, la clasificación de las fisuras, acuérdense que es el grado 1, 2, 3 y 4, que no lo nombraron ustedes y no está puesto tampoco acá, en números romanos, el 1, el paladar blando y úvula bífida, en el 2 es paladar blando y duro, en la afección, 3 es paladar blando duro y labio unilateral, y el 4 es paladar blando, duro y labio bilateral. Las causas adquiridas son las que se generan por acción de agentes endógenos y exógenos, ¿sí? Y pueden ser generales, locales y proximales. Las causas adquiridas, entonces, vamos a ver, las definiciones son aquellas que se presentan después del nacimiento por la acción de agentes endógenos o exógenos que nada tienen que ver con el factor hereditario, y los hay de orden general, proximal y local. Las adquiridas generales, ¿cuáles parecen que pueden ser? ¿La 1, la 2 o la 3? Bien. Las causas adquiridas locales, bien, la 1 podrían ser trastornos nutritivos, por ejemplo, en calidad y cantidad, trastornos de orden endocrinos adquiridos después con el paso del tiempo, o por ejemplo anemias, expresión de anemias. Las causas adquiridas locales son aquellas que actúan local a la cavidad bucal, pérdida prematura de dientes primarios, como pueden ser pérdida prematura de dientes primarios. Y las proximales son las obstrucciones de vías respiratorias altas o bajas, de entre estas opciones que tienen ahí. Todo lo que tiene que ver con hábitos, acuérdense la definición de hábito. Hábito es un patrón neuromuscular aprendido que tiene que ver con la repetición, la frecuencia, la intensidad y la edad del paciente. Ya lo van a ver cuando veamos hábitos. Estos son para completar los cuadros, ¿sí? Las causas adquiridas generales, trastornos nutritivos en calidad y cantidad, anemias, enfermedades graves o glándulas de secreción interna alteradas. Las locales, pérdida prematura de dientes primarios. ¿Por qué? Porque nos afectan el perímetro del arco. Las malas operaciones también van alterando eso. Las caries proximales van haciendo que se migren más a mesial los dientes, por esa tendencia al corrimiento mesial durante toda la vida. La presencia de anquilosis, ¿cómo lo voy a detectar? Lo voy a detectar clínicamente, voy a tener un plano oclusal y la anquilosis va a mostrar una zona como descendida, como un plano quebrado. Y vías anómalas de la erupción, donde podemos ver lo que pueden ser erupciones ectópicas, ¿sí? O inclinaciones inadecuadas de los dientes, ¿sí?
con una vía anómala en la que es la inclinación. La erupción ectópica es diferente de una inclinación inadecuada porque la erupción ectópica aparece en un lugar que no corresponde en el arco, ¿sí? En cambio, la impactación de dientes, ¿sí? Como pueden ser la impactación de caninos o de primeros molares superiores o de segundos molares inferiores, tienen que ver con la inclinación inadecuada del diente en su vía de erupción. Permanencia o retención de dientes primarios, que puede deberse o porque el germen está en una mal posición o porque no se ha formado directamente por la oligodoncia de ese germen dentario, de ese sucesional. Las causas adquiridas pueden ser proximales también, como pueden ser las alteraciones en las vías respiratorias, que pueden ser altas o bajas, ¿sí? Las altas pueden ser presencia de vegetaciones, adenoides, como dijeron ustedes muy bien ahí, la malformación de lo que es todo el diámetro faríngeo superior, que es la parte posterior de la fosa, continuando con las fosas nasales hasta llegar a la pared posterior de la faringe. Ahí vemos las adenoides, también podemos tener pólipos, todo lo que es en las vías aéreas, rinitis o desviaciones e hipertrofias de cornetes. Eso lo va a detectar también. Nosotros vamos a ver asimetría en la teleradiografía frontal, pero que no es lo que ustedes aprenden a calcar, pero nosotros a veces la pedimos. Y podemos necesitar la derivación, obviamente, del ORL cuando vemos asimetrías. Las bajas, la presencia de obstrucciones respiratorias, por obstrucción de vías aéreas bajas, tiene que ver con las amigdalitis, ¿sí? Presencias de las amígdalas hipertrofias, con situaciones de enfermedad de repetición, el paciente, la madre nos cuenta, vive tomando antibióticos. Nosotros inspeccionamos y vemos como cicatrices en esas amígdalas. Entonces, bueno, tenemos que hacer la consulta y la derivación al URL si el pediatra no lo ha derivado. Proximales también tienen que ver los hábitos, como dijimos, succión digital, presencia o persistencia de chupeta y mamadera, deglución anormal o deglución atípica y mordiscamiento del labio superior o inferior y onicofagia, como otro hábito de interposición lingual. Vamos a ver algunas imágenes donde vemos las obstrucciones de adenoides de pequeño, de moderado y de mayor tamaño. ¿Dónde lo buscamos? ¿Sí? En la teleradiografía lo vamos a buscar por detrás de la bóveda palatina a nivel del paladar blando, buscándolo en la pared posterior de la faringe, ¿sí? En la parte más posterior superior de la faringe, ahí vemos un crecimiento de manera exponencial cuando es de mayor tamaño y vemos que el diámetro faríngeo superior que se toma desde la parte posterior superior de la faringe hasta la mitad anterior del velo se encuentra disminuido, como lo ven acá. Ven como el paso del aire en este paciente se encuentra disminuido. Acá un poquito de mayor tamaño y acá de mayor tamaño. Aunque en los tres tiene presencias de adenoides, es decir, obstrucciones respiratorias de las vías altas. Y con esto también tenemos el síndrome de microrrinodisplasia. Bueno, el síndrome está dado por obstrucción de las vías aéreas, a veces solamente altas, a veces altas y bajas, donde tenemos estas atresias del crecimiento transversal del tercio medio de la cara, ¿sí? Y presencia de esa forma en B de las arcadas, las facies características adenoidea, poco desarrollo de las narinas, nariz respingada, presencia de ojeras, mirada triste, ojos o párpados caídos. A veces tenemos incompetencia labial por presencia de un resalte aumentado. El paciente tiene dificultad para concentrarse porque no hay la oxigenación adecuada en lo que es la parte cerebral. Y bueno, esto es crónico, afecta su desarrollo y su comportamiento en la escuela. También podemos observar que haya desviaciones del tabique, que es lo que yo les decía, por ahí vemos una nariz que no es del todo
simétrica en niños pequeños, 6, 7 años, 8 también, y nosotros tenemos la obligación de derivar tempranamente al otorrino e insistirle a la madre de que estos chicos necesitan respirar por la nariz. A veces es difícil el camino porque tenemos, bueno, no es tanto, le contestan, no es para tanto, no es para una cirugía, o las madres a veces no lo quieren operar, pero cuando tenemos este tipo de estenosis, generalmente van acompañados de desviación del tabique, con hipertrofia de algún cornete, es decir, lo que se llama la corrección, se necesita ese paciente de la corrección funcional de sus vías aéreas, y para lo cual lo operan sin tocar la forma de la nariz, sino que lo operan por dentro, lo corrigen, el liman, y se manda a rehabilitar con fonoaudióloga y a veces con deportes que promuevan el desarrollo de la caja torácica. Esto es lo que hablábamos de hipertrofia de las amígdalas o presencia de amígdalas hipertróficas de mayor tamaño, con cicatrices, que hacen proyectar la lengua hacia adelante. Esto me puede hacer desarrollar una clase 3 o un resalte marcado, una interposición lingual con una mordida abierta, entonces eso también lo tenemos que visualizar. Estas amígdalas que no dejan el paso en el bolo alimenticio tienen que proyectar la lengua hacia adelante para tragar, son indicaciones para la extirpación, ¿no? Pero bueno, no somos nosotros los que decidimos eso, sino que lo deciden los otorrinos, junto con el pediatra. La succión digital va a producir anomalías en lo que es la malposición de las arcadas dentarias, de los elementos dentarios en sí, va a producir un resalte, en el caso de esta situación propiamente dicha, es decir, de la succión del pulgar. En este caso tiene otro hábito de succionar los dedos y puede producir una mordida abierta lateral con una desviación, una asimetría facial. Entonces va a depender de cómo el paciente realice el hábito, de la edad del paciente, de la intensidad, de la frecuencia y la duración del hábito. Producir mordidas abiertas como esta, ya lo vamos a ver en diagnóstico diferencial, asimétricas con el plano quebrado, por una succión digital lateralizada en ese caso. La succión labial me promueve el resalte, el traumatismo, junto con una expresión o una alteración respiratoria, me va a hacer que estos incisivos sean propensos al traumatismo, y falta de desarrollo sagital del maxilar inferior. Interposición lingual, bueno, una causa proximal, dijimos, en este caso por una disinesia parcial, lateral, y acá la que vemos abajo es una disinesia total o circular. Esto está comprometido con otra maloclusión, que es una clase 3, una mordida abierta. ¿Sí? Generalmente son pacientes que tienen una alteración, que puede ser una parálisis, entonces van como complejizándose las maloclusiones, digamos. Esto también lo vemos, no tan seguido ahora, pero el uso de la persistencia de la mamadera con elementos que tengan azúcares, podemos tener lo que es el síndrome de biberón, con caries rampantes y pérdida total de los elementos dentarios. Contracciones musculares por succión y mordiscamiento de carrillos. Lo que nosotros hacemos es inspeccionar también los tejidos blandos y ver la presencia de, bueno, ahí se ve perfectamente la laceración que produce en la encía y la hiperkeratosis que producen al producir el mordiscamiento. ¿Por qué? Porque hay una falta de oclusión bucal, es decir, una mordida cruzada en tijera, donde las cúspides palatinas ocluyen por las superficies vestibulares inferiores de los molares, es decir, un resalte posterior.
Esta ya la habíamos visto, pero ahora la vamos a ver completa. Las causas que pueden ser predisponentes o desencadenantes en el tiempo pre o postnatal, de forma primaria o secundaria. Los resultados pueden ser únicos o combinados. Como dijimos, las causas pueden ser hereditarias, congénitas o adquiridas, de acción continua o intermitente, y puede ir actuando a distintos niveles. El tejido puede ser el neuromuscular, los dientes, los huesos, los tejidos blandos, y los resultados pueden ser malformaciones, maloclusiones, displasias óseas, o acá nos faltaría agregar el cuadrito de disfunciones. ¿Qué debemos tratar en dentición primaria? Bueno, todos los hábitos disfuncionales. Los tenemos que corregir o evitar, ¿sí? Las alteraciones dentarias, musculares o esqueléticas que se presenten. Mordidas cruzadas o unibilaterales, por eso les nombraba recién el diente de una mordida cruzada de un solo diente en el sector anterior es una urgencia en ortodoncia. Mordidas abiertas, porque si tengo la mordida abierta no puedo rehabilitar la función, entonces tengo que cerrar la mordida. De ahí que el momento de la derivación en un paciente de mordida abierta, ya lo vamos a aprender en mordidas abiertas, no es lo primero que tengo que hacer es derivarlo al fonoaudiólogo, no, primero tengo que corregir la mordida abierta y después derivarlo al fonoaudiólogo. Cuando recién la mordida abierta se corrige en un 70, un 80%, que el paciente empieza a tener un resalte menos pronunciado o una mordida abierta, falta de oclusión vertical, empieza a cerrarse, recién ahí yo lo puedo derivar al fonoaudiólogo. Porque si no, el fonoaudiólogo no puede hacer. Anomalías musculares de clase 2, anomalías dentarias y esqueléticas de clase 2. Mordidas cruzadas laterales dentarias de orden dentario muscular, y mordidas, ya lo van a entender todo esto un poquito más en diagnóstico diferencial. Mordida abierta anterior producidas por hábitos, ¿sí? Elementos en malposición que interfieren en la oclusión, y malformaciones que interfieren en el normal crecimiento y desarrollo de los maxilares. Todo eso debemos tratar en la dentición primaria, apenas lo detectemos. Si es en la dentición primaria, si es en la mixta, bueno, si es en la permanente tenemos menos chance de corregir algunas cosas, pero seguimos teniendo chances. ¿Qué debemos tratar en la dentición mixta? Todos los acortamientos del perímetro del arco, mordidas cruzadas anteriores y posteriores de orden dentarias y musculares, mordidas abiertas, maloclusiones de clase 3 y clase 2. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes relacionados con el perímetro del arco? Es el mantenimiento de la longitud del arco, es decir, cuando ustedes estén tratando en odontopediatría y tienen que hacer extracciones, bueno, van a tener que mantener el perímetro. Si tienen caries próximo-proximal en todos los dientes, van a tener que analizar el perímetro a través del índice de Moyer y ver si esas caries próximos-proximales han disminuido el perímetro y han producido corrimiento mesial del 6, que es lo que tenemos que impedir durante toda la vida, el corrimiento mesial del 6. Pérdida de dientes primarios a temprana edad, dientes anquilosados o sumergidos, también van a afectar la longitud del arco. Alteración en el orden de la erupción y erupción ectópica de los dientes permanentes. Impactación de dientes. Bueno, cuando tratamos hábitos orales disfuncionales es interdisciplinario, eso es lo que quiere decir la diapositiva, que sí o sí tenemos que trabajar con saber que el niño está creciendo bien desde el punto de vista de orden general y que esto es un hábito oral disfuncional y que no es ninguna expresión de otra patología, como puede ser una hipotonicidad muscular o algo que tengamos que descartar. Entonces, si tenemos todo lo otro bien, vamos a tratar el hábito disfuncional de manera interdisciplinaria con el fonoaudiólogo, a veces con el fisiatra, y a veces con, distintos que pueden ser estimuladores de lo que les decía, los deportes que favorezcan el desarrollo de la caja torácica, la tonicidad muscular, la postura de la cintura escapular, ¿sí? Regenerar todo lo que es la postura del paciente. A ver dónde están, porque no los veo. Estamos. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe. Bueno,
Nos estamos viendo la semana que viene. Por acá. Y acuérdense, el 5 es el otro seminario. El 5 de julio. Yo les voy a mandar las actividades, porque para diferenciar hay unas actividades, así lo dejan estudiado, así porque esto me parece que estimula el estudio de ustedes. Así que bueno, les mando las actividades en el transcurso del día. Así tienen tiempo de hacerlas. Y acuérdense, hay evaluación como normal. Bueno, profe, gracias. Profe, consulta. Sí. ¿El segundo parcial va a ser integrador o van a ser Sí. los temas? Ah, sí. Siempre Bien. son acumulativos. Perfecto. Sí, una o dos preguntitas ahí de los primeros partes. Profe, ¿y sabe más o menos cómo va a ser? ¿Es virtual? Sí, es virtual. Y es como el anterior. Ah, bien, bien. No sé si el tercero será presencial, vamos a ver. Como que tenían ganas de cambiar uno y no creo que va a ser el tercero, no lo sé. Pero el segundo es así. Es como el anterior. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Chao, profe, gracias. Adiós. profe. De nada.